Este es un tema un poco árido, pero es muy importante porque muchos pacientes, especialmente con falla cardíaca, se benefician de estas terapias de dispositivos y luego enfrentamos otro reto que es que durante toda la vida de los pacientes ellos van a necesitar una resonancia para el cerebro, para la columna o para el corazón. Entonces, sea lo que sea que hagamos con el dispositivo que tiene hay dos asuntos que son importantes. Uno es qué hacemos con alguien que ha tenido un dispositivo histórico que ya está en una condición en donde se les puede hacer el escaneo y tangibilmente también por las fuerzas de mercado. Las compañías ahora se están dando cuenta de que la demanda está ahí, que el mercado está ahí, que los necesitan dispositivos para hacer otros dispositivos condicionales para resonancia. Es decir, que se pueda hacer un scan seguro con estos pacientes. Entonces, lo que voy a hacer en esta charla, lo que les voy a hablar es los antecedentes de por qué hay preocupación sobre escanear a los pacientes con el dispositivo y hacerlo con dispositivos condicionales o no condicionales. Primero que todo les voy a recordar, la parte magnética es muy poderosa, 30,000 veces más la fortaleza o la fuerza del campo magnético de la tierra. O sea, si uno pasa con la tarjeta de crédito aquí se le borran y vemos personas que van a comprar con sus esposas. Podemos pensar que esto es una cosa que financieramente pues va a ser muy fuerte para las personas. Entonces, nosotros, si ustedes tienen como relojes o lapiceros, pues van a pensar en estos, en los sensores. Cuando entran al escáner es un poco peligroso, de manera que tienen que recordar eso, que no pueden entrar al escáner con esto. Esta es una técnica muy segura, pero tenemos que ser muy precavidos en las cosas que hacemos. La clave es qué es la ferromagnética. ¿Qué es lo que está atraído por el magneto? Hay muchas cosas que son obvias, por ejemplo, el plástico, cosas así, eso no es problema. El aluminio también no tiene problema, pero hay otras cosas como las monedas, los tijeras, todos son cosas potencialmente importantes si las llevamos dentro del escáner. Eso no se puede poner allí. El problema no es cuando las cosas están bajo control diario, sino cuando alguien está tratando de ayudar. Tenemos un paciente enfermo que hay que transferirlo, entra en el escáner con su cilindro de oxígeno y ese oxígeno sale volando contra el magneto. Entonces esto no es compatible, o muchas otras cosas que utilizamos para entrar en el escáner son hechos de aluminio, de titanio, entonces no son compatibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no solamente si la parte médica, la persona que nos ayuda, por ejemplo, mientras que el doctor, para que no deje todo un reguero allí, esos son muy de mucha ayuda para limpiarlos, pero esta puede estar limpiando dentro del escáner. Todo el equipo tiene que estar seguro o condicional en cuanto a la resonancia magnética. Tienen que empezar de manera proactiva. Todos los limpiadores, todo el que llega a esta unidad, tenemos que tener una guía muy clara de qué es lo que necesita también. Todas las personas que hacen la limpieza hay que capacitarlos exactamente sobre lo que tienen que hacer. La interferencia electromagnética está en todas partes, en los teléfonos, en la seguridad de los puertos, diferentes dispositivos, terapia de radiación, están por todas partes. El manejo de esto no solamente es un problema de resonancia, sino también para los pacientes que viajan regularmente. Si yo les mostrara, si hubiera mostrado esta diapositiva hace 5 años, me hubieran dicho que aquí hay contraindicaciones. Bajo ninguna circunstancia se podría hacer el escaneo de un marcapasos, pero hay varios grupos ya que han identificado que bajo ciertas circunstancias, y les voy a demostrar cuáles son, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos contextos, se puede ser seguro escanear a un paciente que tiene un dispositivo que no es para resonancia, pero hay que tener cuidado de todas maneras. No es algo que no se pueda escanear, pero tenemos que tener cuidado. Los clips de aneurismos, tenemos que decirles cuerpos extraños que puedan tener en el ojo, cualquier cosa que esté cerca de la columna. En base semanal, nosotros
nos llaman los colegas y nos dicen que quieren hacer un scan del cerebro de un paciente. Tenemos un paciente que se le colocó un stent coronario, entonces quieren todos los detalles, los números y si es condicionado para la resonancia magnética. Entonces todos los stents no tienen ningún problema. Podemos hacer el escaneo de todos los stents coronarios en el momento, y también cuando los clips externos no hay problema, cualquier cosa con titanio, cualquier válvula metálica, no metálica, no es problema. Pero el problema aquí es que las válvulas metálicas tenemos que esperar 3 meses y las escaneamos, pero la fuerza que aplica el escáner es menos que la fuerza que aplica el corazón mismo. Entonces, estas válvulas de stents coronarios, clips externos no son ningún problema. Entonces, nuevamente, los marcapasos cardíacos y la resonancia magnética pueden existir, pueden coexistir. Hay que aclarar que si hacemos el escaneo de estos pacientes desde el 2010, ese es el consenso del 2010, puede dañar el agotamiento de la batería. O sea, no es algo que sea algo raro, hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadosos y realmente algunas cosas clave. Una es que cuando el paciente entra al escáner, el campo magnético puede causar exceso de sensibilidad o inhibición, y también podemos resetear los parámetros con todos estos problemas para que no haya un paso que sea síncrono o una inducción de arritmia, y también podemos colocarlo en el lugar y que no es correcto haciendo la transferencia del campo magnético. Entonces hay calentamiento de la punta y pérdida de la captura, entonces puede haber interferencia sensorial, y también podemos tener una interferencia en cuanto al marcapasos. Entonces hay que programar y reprogramar para poder evitar este daño y evitar el daño mecánico. Hay diferentes razones para esto, especialmente por la vibración y por la fuerza. Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y también una de las otras consideraciones es que realmente un escáner de MRI o de resonancia magnética tiene 3 campos magnéticos: el campo intrínseco, que son los magnetos; el campo estático, el campo de gradientes, que nos permite identificar que existe en cierto lugar; y tenemos el campo RF, que nos estimula el área de interés. Cada uno de ellos tiene un impacto diferente sobre la función del escaneo. Esa fuerza no intencionada que causa vibración, la fuerza y el torque también, todas estas cosas, la vibración, se ven afectadas de diferentes maneras por la estática que tiene este dispositivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos pacientes que inadvertidamente han entrado al escáner con un marcapasos en un modo asíncrono. Entonces vemos aquí cómo esto otra vez vuelve el paciente, una vez sale del escáner, a recuperar su campo estático. Esto representa también una carga para estos pacientes. Hay pacientes que tienen carga, el paciente entra al escáner y potencialmente puede tener problemas desde el principio. Hay muchas personas que dicen eso no es problema, simplemente volvemos a reprogramarlo y al paciente todo va a quedarle bien, todo va con el marcapaso, pero no siempre pasa esto, y la razón es que a veces podemos tener una recarga eléctrica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. En 115 pacientes que lo miró Thomas Summer, vio que había un reset para esta parte eléctrica de todos estos pacientes. Aquí tenemos el paciente que entra en sístole, aun cuando se programa en este modo. En el modo asíncrono tenemos el ritmo y los vemos aquí que se les presenta una arritmia, y esto puede ser un problema realmente. Con el calentamiento de la punta puede llegar hasta de entre 25 grados centígrados hasta 63.1 grados centígrados, y puede causar una lesión, de manera que tenemos que tener mucho cuidado con esto. O sea, cómo se realiza este tipo de escáner en un paciente para hacerlo de manera segura. Lo que las compañías están mirando es poder diseñar un marcapasos seguro, calculando la cantidad de energía que se va a entregar. Es una cosa que se llama SAR,
Y esto tiene que ver con la reducción de la cantidad de frecuencias relacionadas con el calor, y la forma en que esto se define es ser muy específico, que si esto absorbe una masa de tejido se expresa en peso por kilogramos. Entonces tienen que recordar que tenemos varias cosas que pesan en el escáner, o sea que estas imágenes de grandes hay que hacerlo, hay que limitar también la cantidad de SAR, reduciendo el tiempo de escaneo, no pasar de más de 30 minutos. Y históricamente también en la región torácica se excluía, pero ahora a través de otras modificaciones se puede hacer el escaneo del corazón sin ningún problema. Para el pacemaker se tiene que reprogramar en un paciente en el modo asíncrono. Tenemos aquí, hay que colocarlo en un sensor y puede seguir con un monitoreo continuo de este tipo de paciente, pero hay que tener precauciones. Y con estas precauciones, esta técnica puede ser muy segura. Las compañías han diseñado formas para asegurarse de que esto esté claro, tanto para los que tienen marcapasos como el generador de ondas, y entonces tienen diferentes indicaciones para aclarar o poner muy claro que este es un marcador condicional de resonancia. Entonces, aquí lo que yo quiero enfocarme es en qué quiere decir condicional. Quiere decir que todo es seguro. Un condicional MR quiere decir que la resonancia es segura, que se puede hacer bajo ciertas condiciones. Indica la falta de riesgos conocidos en un ambiente específico con un uso específico. No quiere decir que los pacientes se pueden tomar todos los escáneres que quieran y que no hay ningún problema. Sí hay riesgos en un ambiente específico. Entonces, con estos pacientes es mucho mejor y muy importante que ciertos criterios se cumplan, no solamente para el dispositivo, sino las puntas o todo el sistema. A veces tenemos pacientes que se les coloca la punta que no está funcionando o que se deja adentro y alguien de pronto pulsa los generadores y entonces tenemos este tipo de condición, pero esta no es un sistema condicional para resonancia, sino es un generador de impulsos. Entonces no queremos mezclar esos extremos y los dispositivos vamos a utilizar siempre el mismo sistema. Entonces, esto generalmente es un dispositivo que se puede implantar y que necesita de algunos adaptadores y debe ser implantarse más o menos unas 6 semanas. Nuestra lista de verificación cuando llegan estos pacientes es cuál es el sistema, cuál es el generador de impulsos. Así es, lo usamos 6 semanas o más para asegurarnos de que sea un sistema de sensor estable. Queremos colocar estos bobinas en una forma de un generador de impulsos, tener un buen umbral y si también tiene impedancia en los extremos. Y con esto es un procedimiento muy seguro que se puede hacer. Ahora, aquí los antecedentes a todo esto es que más o menos 62% de los pacientes probablemente no necesiten una resonancia durante su vida. O sea, como ya les digo, estos son unos dispositivos seguros. Es seguro hacer el corazón, el cerebro y todos los demás sistemas. Y aquí hay otras cosas que hay que tener conciencia. Los que son seguros, las resonancias seguras y las inseguras. Hay que saber que tiene una clase de silicona plástica que no sea conductiva, que no sea magnética. Los que no son seguros, como ya les dije antes, son las bombas de insulina, por ejemplo, tanques de oxígeno, tijeras magnéticas. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Las guías ahora reflejan esto en el 2013. Estas son guías que han publicado en la ESC diciendo cuándo es seguro programar el escaneo de estos pacientes y nos da un algoritmo y un programa y unas recomendaciones en términos de las diferentes actividades clase 1 y clase 3.
Cambiando de dirección ahora, otra cosa que tengo que agregar es que con estos dispositivos condicionales estamos teniendo imágenes de diagnóstico muy buenas en todo el mundo. Y si revisamos o si verificamos esa lista, llega la persona, necesita que le hagan el scan, entonces se deja aquí, se pregunta qué necesitan y se hace seguimiento a todos los aspectos. Hacemos las imágenes diagnósticas prácticamente en todos estos pacientes, pero los dispositivos que no son condicionales son esos tradicionales que se colocan antes de poner los condicionales. Estos son los que hace 5 años diríamos no le hagan un scan a este paciente. Hay un trabajo muy bueno del Johns Hopkins y de otros lugares en donde nos permiten utilizar este campo, y el protocolo aquí es que ya, ahora sí, bajo ciertas circunstancias, nos sentimos cómodos escaneando estos pacientes, pero realmente tiene que ver con una evaluación individual, con todos los documentos, los riesgos, si el paciente está plenamente informado. Y aquí es una información muy importante. Lo importante es, habrá otra prueba que nos dé toda esta información. Hay algunos sensores que también lo hacen y hemos visto estos dispositivos y vamos a decir que no funcionan igual, pero si hay que saber sobre fibrosas o cualquier otra cosa, de cómo va a afectar también el tamizaje, potencialmente estos pueden ser buenas aplicaciones o también para ver un tumor. Entonces, solamente 1.5 se han realizado este tipo de escanes y hemos incluido un consultor de EP que nos indica que las indicaciones del pasado y esos protocolos tan terribles que se manejaban antes ahora son diferentes por los sensores que tenemos, y hay confirmación que no se le dará a ciertas personas, y la confirmación también de que estos resultados van a cambiar tangiblemente sus resultados. Lo estamos haciendo básicamente porque tenemos un asunto claro aquí, que cuando el manejo hay que cambiarlo, logramos muchísima información con esta técnica. Hay varias series aquí. La primera por Nazarian, el número de pacientes, no hubo eventos adversos. También hemos programado algunos, pero estos pacientes se hicieron de manera segura para indicaciones ortopédicas y también para el cerebro. Aquí tenemos también un diagrama de flujo para quien esté interesado sobre los dispositivos, los que son condicionales y no condicionales, y dependiendo de esto miramos a ver cuánto tiempo tiene, si es condicional o no, y de hecho esto empieza antes de que el paciente llegue. Entonces, realmente, antes de que los pacientes llegan, nosotros descargamos información para mirar cuándo se le hizo el implante, cuánto hace. También miramos si el paciente conoce el procedimiento, si nosotros estamos conscientes de los contactos de los pacientes, si hay aprobación de los pacientes que han sido remitidos por otros médicos, y una lista de verificación del scan para asegurarnos de que ya está programado, conociendo los parámetros y los valores, y el scan mismo. Todo el equipo de seguridad estamos utilizando el SAR que tenemos que recuperar, y fuera del scan también los valores, asegurándonos de que tenemos un buen seguimiento. La línea para esto es si es una técnica segura en donde podemos poner diferentes pacientes. Entonces, mi última diapositiva. Vamos a ver mucho más de esto, es algo que tenemos que ser conscientes de que existe. Ahorita que estamos en una era donde tener un marcapasos no es una contraindicación. Esto las fuerzas del mercado nos van a llevar aquí dentro de algunos años, y vamos a tener dispositivos que podemos costear. Aquí hay algunos en el mercado que son más baratos, pero yo creo que especialmente para pacientes más jóvenes, donde hay mucha familia, tenemos que poner estos dispositivos condicionales, y esto es para todos los colegas de implantes que necesitamos esto. Los pacientes por asuntos neurológicos también necesitan un scan si tienen un marcapasos, y también las personas mayores se les deja por fuera de estas cosas, pero hay un marco muy pequeño en donde podemos tener resonancias para estas personas, para oncologías y para enfermedades coronarias o cardíacas. Esta es la indicación de marcapasos. Piensen en esta condición.